Miércoles 12 de octubre de 2022. Qué gusto en Contacto Directo. Nuestros invitados: Iván Correa, secretario general de la Administración Pública. Según el organigrama que consta en la página web de la Presidencia de la República, la Secretaría de la Administración tiene bajo su tutela, entre otras subsecretarías y coordinaciones, la de Calidad de Gestión Pública, Control y Seguimiento de la Imagen Gubernamental. La Dirección de Comunicación Intraministerial también. Vamos a revisar cómo van marchando aspectos que en algunos casos han puesto en jaque al Ejecutivo. También la asambleísta del PSC, Geraldine Weber, integrante de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. El presidente de la Asamblea ha convocado al Estado en su conjunto para una mesa de diálogo y acelerar reformas legales necesarias que coadyuven en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Y hay planteamientos concretos que vamos a analizar esta mañana. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Crisis de gabinete. La salida del secretario de Comunicación, Leonardo Lasso, que dejó en evidencia la debilidad del frente político del régimen, en su discurso y en el imaginario de país que desea proyectar. Es por eso que de un tiempo a esta parte los grupos de oposición le han ganado al presidente Lasso la guerra del relato, debilitando con evidente rapidez su gestión. Para hablar de estos y otros temas nos acompaña esta mañana Iván Correa, secretario general de la Administración Pública. Señor secretario, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias a Ecoavisa por la oportunidad de poder dirigirme a los ecuatorianos. Perfecto. ¿Cuándo se confirmará el nombramiento de Andrés Seminario en la Secretaría de Comunicación, señor secretario? El día de hoy el presidente de la República nombrará al nuevo secretario de Comunicación, así que el día de hoy desde las 5 de la tarde que será el evento de posesión del nuevo secretario. ¿Cuáles son los lineamientos que Andrés Seminario le planteó al gobierno, le planteó a usted para poder asumir esta secretaría, señor secretario? Bueno, yo creo que lo importante es seguir manteniendo en vigor el proyecto político del presidente Lasso en beneficio de los ecuatorianos. Andrés Seminario tiene muy clara su misión, tiene claras las estrategias que nos lleven a poner en palestra la comunicación que el gobierno requiere para comunicar con los ciudadanos lo que implica ese proyecto político. Estamos seguros que Andrés hará un trabajo a partir de hoy en la tarde. Señor secretario, Pipo Lasso se fue por los errores en el discurso del presidente en la sesión solemne del 9 de octubre, como por ejemplo hablar de la muerte de la policía herida en la UPC de Nueva Prosperina. Bueno, todos los que formamos parte del gabinete del presidente Lasso somos monitoreados constantemente y evaluados constantemente por el presidente. Simplemente se tomó una decisión en base a los objetivos que tiene el gobierno, especialmente en el tema de comunicación. Así que no tiene nada que ver con lo sucedido verdaderamente en el 9 de octubre, así que simplemente son objetivos del gobierno que quiere poner en palestra el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurrió con Leonardo Lasso entonces? ¿Qué es lo que no le gustaba al presidente de su gestión en la comunicación? Bueno, no es un tema de gusto o no gusto, simplemente son objetivos del gobierno. El presidente, claro, tiene marcado una hoja de ruta en todos los temas importantes para los ciudadanos y busca las mejores mujeres y hombres para lograr esos objetivos, nada más que eso. Ahora bien, señor secretario, la subsecretaría de Discursos está bajo su coordinación. ¿Rodaron ya cabezas por los errores que se cometieron el 9 de octubre? No, yo no puedo hablar de rodar cabezas, creo que ese es un término que no utilizamos en el gobierno. Simplemente si se cometen errores se buscan las soluciones para no cometerlos de nuevo. ¿Y qué soluciones se buscaron en este caso, señor secretario? Simplemente seguir vigilando que los discursos contengan la información apropiada que debe tener el presidente en el momento de darlos. ¿Y por qué el gobierno es tan propenso a cometer estas equivocaciones, señor secretario? Yo no puedo decir que el gobierno es propenso a cometer esas equivocaciones. O sea, no creo que esa sea ni la ruta, ni el fin del gobierno, ni de ninguno de los funcionarios que trabajan para él. O sea, me refiero a que hay un error de bulto al asumir la muerte de una oficial de policía que, gracias a Dios, todavía está viva y que esperamos que se recupere pronto. Hubo discordancias en la forma en la que se manejó la crisis de la policía, se pidieron de forma adelantada la salida de algunos miembros de la policía que luego finalmente se quedaron.
Todo esto genera un debilitamiento de la palabra del presidente, señor secretario. ¿No están ustedes analizando con seriedad y profundidad ese deterioro de la credibilidad por estos errores propios de la gestión del gobierno? Yo creo que el presidente es un presidente que tiene clara su ruta, que comunica correctamente a los ecuatorianos, que tiene claro un camino a seguir y que vamos a seguir todos en esa línea. Y si hay errores, pues los corregiremos. De eso se trata. O sea, ¿ustedes reconocen entonces que se han cometido errores de bulto en estos días? Yo no puedo considerar errores de bulto. Lo que puedo considerar y volverle a decir es que si se cometen errores, deberán ser corregidos. Ahora, ¿la Secretaría de Comunicación es el único cambio previsto en el gabinete hasta fin de año, señor secretario? Como te dije, todos somos analizados y monitoreados y evaluados constantemente. No se ha previsto ningún otro cambio por el momento. ¿Y de qué manera están pensando en ajustar las debilidades que muestra la gestión pública? Me refiero, por ejemplo, a la crisis carcelaria. Bueno, en el tema de seguridad, el presidente ha sido muy claro en su discurso del 9 de octubre, definiendo cuál es la visión del gobierno en términos de seguridad, especialmente teniendo claro y confirmando con quién nos estamos enfrentando. Y frente a ese nuevo enemigo, tomar las estrategias que lleven, sinceramente, a derrotarlo. Pero obvio, no podemos comentar muchas cosas en términos de seguridad, como ustedes podrán entender, pero son acciones que verán con mucha fortaleza en los próximos Lo que entendemos es que hay unas estrategias que se deben cumplir, en eso yo le doy la razón. Pero el problema es que la gente ve que cada vez hay matanzas con mayor sevicia, con mayor fuerza, y que la gente lo que está viendo es que el gobierno está presenciando esas masacres y que no vemos algo que se contenga o que se detenga para bien del país. Entonces ahí radica la sensación de inseguridad y de abandono del país frente a una estrategia de seguridad que parece no dar resultados, porque lo que vemos es que hay más muertos en las calles y hay más masacres en las cárceles. Yo creo que lo importante es tener claro cuál es el país que queremos tener. Un país que se entrega al narcotráfico o un país que pelea con él. Un país que en el futuro quiere defender a nuestros hijos y a nuestros nietos de esa plaga, o simplemente un país que decide mirar hacia otro lado como antes lo habían hecho. Pero es que creo que el presidente Lasso ha decidido enfrentarlo. Y eso requiere de mucho valor. Y creo que es el camino correcto. No podemos dejar que las mafias y el narcotráfico nos ganen. Pero mientras tanto acumulamos el año más violento de muertes, señor secretario, el periodo de masacres carcelarias más altos e inédito de toda la historia. Lo que quiero que me expliques en qué momento vamos a dejar de ver esa dinámica, ese comportamiento, mientras ustedes ajustan una estrategia que dice que será fuerte y contundente, pero estamos viendo que la gente muere en las calles, señor secretario. La estrategia está definida y esa estrategia se pasa por diferentes pasos y hay que seguir implementándola. Esto no va a ser una tarea sencilla ni una tarea rápida, pero hay que ejecutarla. Y el gobierno del presidente Lasso está claro en hacerlo y ha sido valiente en enfrentarlo. Hay que tener y trabajar duro por los resultados, pero no dejarnos de las mafias. Mientras tanto habrá más masacres carcelarias y más muertes en las calles. Mientras tanto se tendrán que ejecutar todas las estrategias necesarias para darle seguridad a los ecuatorianos. ¿Por qué se insiste en que policías en servicio pasivo o activos manejen el sistema penitenciario? ¿Por qué continuar con lo que no está dando resultados? ¿No se está pensando en entes especializados en rehabilitación mixta donde haya controles cruzados, señor secretario? Bueno, en términos de rehabilitación social, ha sido este gobierno por primera vez en la historia que ha definido una política pública de rehabilitación social, dirigida desde la Secretaría de Derechos Humanos. Así que eso es un componente importante. Y obviamente el gobierno sigue buscando a los mejores hombres y mujeres para dirigir todas las instancias públicas, incluyendo la SNAI, que es la que maneja y administra las cárceles en el Ecuador. Con las últimas paralizaciones, ¿cuándo va a estar listo el nuevo censo carcelario y cuándo vamos a poder ver los indultos y las excarcelaciones necesarias para aliviar el hacinamiento en la prisión, toda vez que el presidente ha dicho que se han detenido a otras 20,000 personas en lo que va de su mandato por delitos de crimen organizado? Ha sido la política pública del presidente Lasso quien ha definido los indultos como un mecanismo para reducir el hacinamiento desde el inicio de su gobierno. Y comenzamos con un hacinamiento del 40% y está en el 11%. Esperemos en las próximas 2 o 3 semanas terminar el censo penitenciario y incrementar la rapidez en poder indultar todas estas personas que pudieran estar ya libres en sus casas. O sea, para la primera semana de noviembre es posible que ya el país tenga claro el censo carcelario, saber exactamente qué población está en las prisiones. Seguramente el censo habrá terminado, tendrán que cotejar toda la información para darle al país los resultados que necesita conocer y además poder tomar
todas las medidas que buscan reducir el hacinamiento y mejorar todavía esa política pública en términos de cárceles. El nuevo director de SNAI, Guillermo Rodríguez, trabajó en los gobiernos de Correa y de Moreno. ¿Ustedes no tienen cuadros aquí? ¿Quién se los recomienda? ¿De dónde salen este tipo de funcionarios que se están repitiendo de gobiernos anteriores, señor secretario? Yo creo que no podemos simplificar de esa manera el comentario. Un policía en servicio activo lo más seguro es que trabajó en los gobiernos anteriores, pues comenzó su carrera hace más de 20 años. Así que gente con experiencia, especialmente en temas cárceles, y si es un general o un coronel de policía en servicio pasivo, pues ha trabajado en los gobiernos anteriores, ha servido al país desde que comenzó su carrera política en el gobierno del presidente Moreno, el presidente Correa y en los anteriores también. Así que lo que se busca son los mejores cuadros para trabajar en el sector público. Activistas de derechos humanos aseguran que el gobierno prácticamente está dejando morir a los presos en las cárceles y que más bien lo que ellos plantearían es una administración con un enfoque más civil. ¿No han pensado en dar ese vuelco? Me refiero a que en lugar de Guillermo Rodríguez, haber pensado en un civil, en una persona con profundas convicciones y formación en derechos humanos para que maneje SNAI, señor secretario. Yo creo que el gobierno del presidente Lasso respeta la vida, desde la concepción hasta su muerte natural. Eso hay que dejarlo bien claro. 2, como indicado, se buscan los mejores cuadros. Manejar SNAI es una tarea de muchísima responsabilidad y de muchísimo riesgo. No todas las personas están dispuestas a asumirlos. Así que, más bien, motivemos, agradezcamos a todos aquellos que, sin temor, trabajan en el sector público para mantener el orden en el país. Van cambiando de tema, señor secretario. La baja ejecución presupuestaria, la falta de pasaportes y cédulas o la carencia de medicinas que no se solucionan, sobre todo en el Instituto de Seguridad Social, son otro lastre que complica el régimen. ¿Por qué tanta demora en solucionar cosas que aparentemente son administrativas? Pero yo creo que hay que dejar los números bien claros para que la ciudadanía tenga conocimiento real de lo que sucede en el gobierno. Presidente Lasso es el gobierno que más ha invertido en la historia en temas sociales, 13.000 millones anuales en promedio. Un gobierno pero eso es una proyección todavía, ¿no? Bueno, pero le doy hasta el 11 de octubre. Hasta el 11 de octubre, estas son cifras reales, hasta el 11 de octubre, el gobierno ha invertido más de 11.000 millones en los 10 principales ministerios que hay en el país, incluyendo salud, incluyendo educación, fuerza, policía, deportes, defensa, MIES, etcétera. 11.000 millones. De los 11.000 millones, el 88% es gasto corriente y el 10%, alrededor del 12% es inversión. Pero muchos de esos ministerios... Déjeme concluir porque es importante que el Ecuador conozca eso. De ese total de 11.000 millones ha sido ejecutado el 73%. El 73% de esos 11.000 millones. Así que yo creo que hay que revisar las cifras bien, definirlas claramente y decírselas a los ciudadanos. Un gobierno que ha invertido hasta el 11 de octubre 11.000 millones, no me diga que no hay ejecución. Hasta el mes de julio había ejecuciones de ministerios como el de energía en el 5%. No podemos seguir hablando desde el mes de julio cuando estamos en octubre. Yo creo que hay que ser un poco más responsables con la información. Le cuento la historia de cómo han sucedido. Sí, yo también le cuento la historia al 11 de octubre. O sea, en los últimos 2 meses ha mejorado notablemente la ejecución. Yo creo que la ejecución no es únicamente el tema de inversión, sino del gasto corriente, entendiendo que la mayoría de esa inversión es gasto corriente, el 88% es gasto corriente, el 12% es gasto de inversión. Así que los 11.000 millones que se han invertido en los principales ministerios, que tienen básicamente todo el componente social, hay una ejecución hasta ahora del 73%. Ahora, hay quienes señalan que usted, señor secretario, debiera estar más pendiente de estos problemas de gestión que complican la imagen del gobierno. Bueno, la Secretaría General de la Administración está pendiente con todos los miembros del gabinete de la ejecución. Por eso estamos en los indicadores que estamos. Ahora, ¿usted es de los que cree, como así ha llegado a suponer en el plano privado el propio presidente de la República, que dentro de los ministerios hay gente que entorpece y boicotea deliberadamente la gestión del gobierno, señor Correa? ¿Se ha podido analizar eso? Es una versión que ha circulado muchísimas veces en muchísimas voces. Yo creo que lo que el gobierno hace es tratar de que todo el sistema público y toda la función pública trabaje ordenadamente y trabaje rápidamente. Y se analiza caso por caso, casos donde hay problemas, como en el caso de salud, donde no había un solo medicamento catalogado
¿Eso qué quiere decir? Que había corrupción en los hospitales, que se compraba sin ahorros para el Estado, pues el gobierno ha puesto orden. Y todos aquellos que han ido en contra de esa política de catalogación, pues obviamente no deben de seguir en el gobierno. ¿Usted tiene cifras de cómo está el abastecimiento de medicinas en la salud pública, en el Ministerio de Salud, más allá de esas 80,000 prescripciones que se han emitido y las 40,000 que se han entregado? Es decir, ¿el tema de medicinas está regulado ya y organizado en el Ministerio de Salud Pública? En el último gabinete de salud que tuvimos con el señor vicepresidente de la República la semana pasada, los indicadores de abastecimiento de salud ya están alrededor del 70% y hasta fin de año estarán en el 90%. Aunque hay hospitales como el Pablo Arturo Suárez que todavía no tiene medicinas de carácter oncológica dentro del hospital. Déjeme aclararle que de los casi 300 fármacos que ya están catalogados, alrededor de 40 y pico ya son fármacos oncológicos. Por lo tanto, todos los centros de salud, todos los hospitales pueden adquirirlos desde el catálogo. Como le digo, en el último gabinete de salud que revisamos las cifras de abastecimientos, el promedio nacional ya está en el 70% y queremos llevarlo hasta el 90% hasta fin de año. Bien, ahora ya para finalizar, señor secretario, ¿era necesario que el presidente de la República se comunique con el expresidente Rafael Correa para hablar de gobierno y de reformas, tomando en cuenta lo que el mismo presidente ha dicho que se conocía ya, que a Correa solo le interesa la impunidad? Yo creo que el presidente Lasso lo que tiene claro es defender a los ecuatorianos y deberá y debe y habla con todos que consideren necesarios en pos de lograr beneficios para los ecuatorianos. Yo creo que ese es el mensaje que debe quedar. La política de diálogo es parte de la estrategia del gobierno con todos los sectores. ¿Están garantizados los votos para la ley de inversiones en la Asamblea bajo esas circunstancias y bajo esa llamada, señor secretario? Yo creo que este es un llamado a la Asamblea más bien, en entender las necesidades del pueblo ecuatoriano y entender con mucha claridad que una ley de inversiones es fundamental para el desarrollo del Ecuador. Esperamos que los asambleístas voten a favor del pueblo ecuatoriano, votando a favor de la ley de inversiones. Bien, y estas son algunas de las reflexiones de Iván Correa, secretario de la Administración Pública. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a Ecoavisa.